están siendo desgastados, están siendo destruidos por los elementos externos que hay en la Tierra, por eso se llama geodinámica externa o exógena. Y los elementos externos de la Tierra actúan destruyendo todo lo que ha tomado millones de años en formar y de la parte interna. Entonces aquí hay una lucha constante, ¿no? Entre el crecimiento de relieves y su desgaste desde la parte exterior. Y aquí interviene qué cosa, elementos climáticos, elementos biológicos, elementos geográficos. La suma de todos ellos van a modificar lo que demoró tantos años en crearse. Y eso va a dar origen a nuevos paisajes, nuevos relieves, como vemos en la pantalla, ¿no? Tenemos aquí los desiertos, los relieves del litoral, que son playas, acantilados, los valles, los nevados, ¿no? No la cordillera físicamente hablando así, sino los nevados, el hielo que se forma en la superficie por temas climáticos. Todos esos elementos son relieves originados por la geodinámica externa. ¿Muy bien? Y aún falta mucho más. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, amigas, amigos, ¿quedó claro esta parte introductoria del tema, sí o no? Preguntamos y respondan por el chat para seguir continuando. ¿Quedó claro esta parte introductoria del tema? Ya, acá, chévere. Entonces, como ya quedó claro la parte inicial del tema, buenos días para Patiño Rojas, ¿qué tal? Este, continuamos. Este proceso de la geodinámica externa tiene dos procesos bien definidos. Uno es la meteorización y el otro es la erosión. Son dos procesos que van a actuar de forma simultánea en la modificación, en el modelado, en el desgaste de la superficie terrestre, pero cada uno tiene su propia naturaleza. Como por ejemplo, la meteorización, también llamado intemperismo. Muy bien. La meteorización o intemperismo, como bien dice en la pantalla, es el proceso de destrucción de las rocas. Aquí quiero hacer un énfasis en especial, para que no nos olvidemos. La meteorización se encarga básicamente de destruir todas las rocas en forma in situ. ¿Qué quiere decir in situ? Donde la roca se formó hace millones de años, donde se originó, se formó, ahí mismo también se va a desaparecer o ahí mismo también se va a desintegrar con el pasar de los miles o millones de años. Así es, se llama in situ, en su lugar. ¿Y quién va a ser el que va a provocar que estas rocas, las piedras a nivel general en el planeta, se destruyen? Se van a destruir principalmente por los elementos o agentes climáticos o también llamados meteorológicos. De ahí donde viene la palabra o donde proviene el término meteorización por elementos meteorológicos, que es lo mismo que decir elementos climáticos, como por ejemplo el frío, el calor, la humedad, todos los elementos del clima que está en la parte externa de la Tierra se van a encargar de desgastar, fragmentar las rocas. ¿Muy bien? Y este proceso tiene también dos procesos. Este tiene dos tipos de meteorización. La meteorización física, también llamado mecánica, y la meteorización química. Pero antes de continuar explicando qué cosa es la meteorización física o la meteorización química, quiero saber si quedó claro que la meteorización es la destrucción solo de las rocas, principalmente, no quiere decir en ningún momento que sea el único, pero principalmente por elementos climáticos o meteorológicos. ¿Quedó claro esta explicación? Por favor, ¿me confirma? ¿Sí o no? Sí, profesor. Genial. ¿Qué tal, Alarcón? Muy bien, así es. ¿Qué más la gente dice en el chat? Sí, ¿no? Muy bien. Porque por ahí nunca falta que un estudiante diga, profe, tiene que ver con los meteoritos. Tranquilo, tranquilo. No hay que confundir una cosa con la otra, por más que tengan
términos similares, son cosas distintas. No tiene que ver con los meteoritos, tiene que ver con los elementos principalmente meteorológicos. Ahora, aquí me dice un estudiante, ¿y cuáles son los otros elementos que destruyen las rocas? Buena pregunta. Hay otros elementos que destruyen las rocas, que no solamente son el clima, que es el principal. Están, por ejemplo, los seres vivos, claro, como quienes, las plantas, el hombre, los animales, también destruyen las rocas de forma involuntaria o también de forma intencional, también, por supuesto. Continuamos. Y justamente vamos a ahondar lo que es la meteorización física o mecánica, muy bien, que se caracteriza principalmente por esto, por el proceso, y aquí la palabra clave en este concepto es esto, por la fragmentación de las rocas. ¿Qué entienden ustedes por la palabra fragmentación? A ver, palabras por el sinónimo de fragmentación por el chat. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la gente por el chat? ¿Qué entiende por la palabra fragmentación? Yo sé que es una palabra de un significado bastante sencillo, pero quiero saber realmente si la conoces bien, ¿no? ¿Por qué? División. División, ¿qué más? Muy bien, Ítalo. ¿Qué más? Se rompe en pedacitos, muy bien. Se divide en partes. Las rocas se dividen en partes. Sí, sí, muy bien, muy bien. Que se corrompe. Si hablamos de corromper, que se altera, ¿no? Ya, se altera, muy bien. ¿Qué más? ¿No? Se rajan, ya, se rajan también, o sea, se fragmenta. Claro, entonces sí. ¿Qué pasa cuando un objeto se fragmenta, se rompe en varios pedazos? Lo que va a cambiar, ¿qué cosa va a ser? Su tamaño, sí, su apariencia, su forma, y también está su peso. Sin embargo, hay algo que sí se va a mantener. Por ejemplo, si tengo un vidrio, una botella de vidrio, o un vidrio, un pedazo, una ventana, ¿no? Una lámina de vidrio. Y este vidrio se quiebra, se rompe en varias partes. Pregunto, ¿deja de ser un vidrio? No, No, por profesor. supuesto. Sigue conservando su propia naturaleza, ¿no? Sigue siendo un vidrio. Perfecto. Igual pasa con las rocas. Aquí en la meteorización física, las rocas, con el pasar de los miles de años y millones, se van a ir lentamente fragmentando. Y esta fragmentación solamente va a provocar un cambio físico, o sea, de su apariencia. Igual como el vidrio fragmentado, que sigue siendo vidrio, las rocas fragmentadas van a seguir siendo las mismas rocas, solo que de otro tamaño o dimensiones o peso. Así es. Y esto ocurre, este tipo de procesos ocurren principalmente en lugares donde hay temperaturas cálidas y fríos, pero con baja humedad. Entonces, aquí suele ocurrir este tipo de procesos. ¿Y cuáles son esos tipos de meteorización físico-mecánica? Pues vamos a ver uno de ellos. Una de ellas es la termoclastia, también llamado exfoliación. Se puede usar cualquiera de esos dos términos para referirse a este mismo fenómeno físico de las rocas, donde hay una principal característica, es el brusco cambio de temperatura entre el día y la noche. Quiero que observen aquí en la pantalla esta figura, espero que tengan una pantalla grande, una tablet mínimamente, pero si están en un celular, pues ahí es un problemilla ahí. Miren las rocas cómo están aquí durante el día. ¿Se expanden o se contraen? Se expanden. Expande. Se expanden, correcto. Esto suele pasar cuando las rocas se calientan, como todo cuerpo en la materia, y eso lo sabemos por física, cuando todo cuerpo, toda masa se calienta, tiende a dilatarse, a expandirse. Ahora, aquí tengo un ejemplo de roca. Acá está la famosa dunita que clases anteriores ya la presenté. Muy bien. Si esto estuviera en la calle, ¿no?
expuestas al calor que es fuerte, a veces en el día. Entonces, esta roca se va a calentar y se va a expandir. Ahora, no es que se va a expandir pues, de ese tamaño o un tamaño pues, que cabe toda la pantalla, no. No, o sea, no es que exagera tampoco, ¿no? Sino que es una ligera e imperceptible expansión. Sí, imperceptible expansión, muy poquito, muy bien. Sin embargo, es un cuerpo macizo, es un cuerpo rígido. Se expande en el día por el calor. ¿Qué va a ocurrir cuando cae la noche? Mira aquí en la pantalla. Cuando cae la noche, ¿qué pasa con las rocas? Se contraen. Se contrae, exactamente. Y así como en la mañana o en el día de un clima caluroso, la roca se expande, se dilata, en la noche las rocas se enfrían tan rápido y se enfrían tanto, ahorita la roca siento muy fría, por ejemplo, y las rocas se contraen. Claro, también es imperceptible, no notamos esa contracción de forma violenta, ¿no? Es imperceptible, pero se contrae. Pero siendo un cuerpo macizo, siendo un cuerpo duro, ¿muy bien? Este cuerpo rígido, a estar sometido a la expansión y a la contracción, no en días, no en semanas, no un par de años, sino por miles de años, va a provocar que estas rocas empiezan a aparecerse grietas, ¿sí? Se van a aparecer grietas en la superficie de las rocas, y estas grietas poco a poco, también con este mismo proceso, se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta ir rompiéndose en pedazos, en fragmentos, como dice aquí en el concepto de geodinámica externa, en fragmentos. Por eso cuando alguna vez hemos ido al campo, hemos subido a un cerro, una montaña, hemos visto que hay rocas que están rajadas, ¿no? Están rajadas, tiene grietas grandes, no porque alguien un ser humano le haya metido un compás, una máquina y le ha quebrado, no tiene sentido eso, sino que es propio, es natural que se quiebren por el tema de la termoclastia o exfoliación. ¿Quedó claro esta primera explicación, chicas y chicos? Entonces dice, eh, eh, sí, las rocas se pueden dividir en varias partes. ¿Por qué? Porque así como las rocas se van fragmentando y dividiéndose en partes más pequeñas, esas partes pequeñas van a seguir también siendo sometidas por este proceso y también van a seguir fragmentándose hasta convertirse en ¿qué? En partículas muy pequeñas, en pequeñas piedritas, o más pequeñas que las piedritas, en sedimentos. Ejemplo de sedimento, la arena, ¿no? O la arena gruesa. Cuando tú veas o agarres algún día a arena gruesa o arena fina, esos sedimentos, esas partículas, hace miles o millones de años, fueron rocas y fueron destruidos por cualquier proceso de geodinámica externa, por cualquier proceso de meteorización física. Muy bien, ¿quedó más clarito, chicos? ¿Sí? Así es, continuamos. Tenemos el otro que es la quileoclastia o gelifracción. Mire, este proceso es interesante. Esto ocurre, a diferencia de la termoclastia, en lugares prácticamente desérticos, donde hay mucho calor de día y frío de noche. La quileoclastia ocurre en lugares donde el clima es frío todo el tiempo. Aquí vemos, en esta primera imagen, una roca que ya tiene grietas. Ya tiene grietas ya. Muy bien. Y imagínate que empieza a llover. Dice que hay agua de la lluvia. Inevitablemente el agua de la lluvia se va a meter por las grietas. ¿Bien? Se va a llenar de agua las grietas. Pero como repito, si estuviéramos en un lugar frío, por ejemplo en las zonas polares o en las altas cordilleras, donde la temperatura puede alcanzar valores por debajo de 0 grados Celsius, ¿qué pasa con el agua cuando está con esos valores por debajo de 0 grados Celsius?
el agua se congela y se convierte en hielo. Entonces, al congelarse el agua, ¿qué va a pasar? Pregunto, el hielo es un cuerpo que es de menor o mayor volumen que el agua. El hielo. El hielo ocupa más o menos volumen que el agua. Por el chat, por favor, por el chat. Mayor volumen. Mayor volumen, claro, cuando agua se congela, el hielo se expande. Entonces, al congelarse el agua en las rocas, se expande el hielo. Y al expandirse, las grietas se van abriendo más y más de forma lenta. De tal punto que cuando ya el hielo se descongela, se derrite, con el pasar del tiempo, ya las rocas están recontra abiertas y fragmentadas justamente por el accionar del hielo. Para dar un último ejemplo y pasar a la siguiente forma de meteorización, sobre todo aquellos chicos que quizás están distraídos un poco. Vamos a imaginar el siguiente experimento. Muy bien. Imagínate que tienes una botella de vidrio, de esas gaseosas que le llamamos popularmente las piranitas. ¿Ya te imaginas esa botella, la piranita? Una botella vacía de vidrio, una piranita. ¿Ya? ¿Te ubicases? ¿Sí? Te lo imaginaste ya. Muy bien. Llena de agua esa botella. Llena de agua esa botella de la piranita. Muy bien. Y tápalo. Tápalo bien, ¿ya? Y lleva esta botella de vidrio, ojo, de vidrio, llena de agua, en el congelador de tu refri. Pa, ponla ahí. Pregunta, chicas y chicos, ¿qué va a pasar con las horas con esa botella de vidrio lleno de agua? ¿Qué va a pasar? ¿Ahí me puede explicar por qué? ¿Qué pasa? Ah, interesante, mi estimada Alessandra. ¿Qué más? Bien, Christopher. ¿Qué más? Bien, Sareli. Por supuesto. Sabemos que se va a romper. Profe, se rompe por el frío. A ver, más o menos. ¿Por qué se quebró la botella? Porque el agua que está al interior de la botella se hizo hielo. Y como el agua se hizo hielo, ¿qué hace el hielo? Se expande. Y como el vidrio no es un material flexible, como si lo es el plástico, el vidrio es un material duro, rígido, no permite expansión alguna. Entonces, al crecer el hielo de adentro hacia afuera, el vidrio no va a resistir esa presión. Y lo que va a pasar es que ¡plac! Se quiebra y se rompe. Lo mismo pasa cuando las rocas se congelan desde su interior. Amigas, amigos, estimados estudiantes, quedó claro ya lo que es el ejemplo y el proceso de la crioclastia o geliofracción, ¿sí o no? Muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente, el siguiente tipo de meteorización física. La haloclastia. A ver, vamos a ver la haloclastia. La palabra halo significa sales minerales, muy bien. Y preguntas, mis estimados, ¿dónde hay más presencia de sales minerales? ¿En qué parte de nuestro planeta, de la Tierra, de nuestro paisaje, dónde encontramos más acá una mayor cantidad de sales? Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. ¿Quién más se dio cuenta? Claro, muy bien. Como estamos cerca del mar, claro, bien, también está Lezama y otros más. Claro, las rocas, por ejemplo, que están a la orilla del mar, o bien, por ejemplo, que soportan las aguas de las olas del mar, el agua del mar tiene una gran cantidad de sales minerales, sí, pues la sal, ¿no? Y esas sales minerales, muy bien, se van acumulando lentamente
en las grietas que tienen las rocas. Y las sales van rellenando esas grietas. Pero como va yendo pasando el tiempo y las sales se van acumulando, que va a provocar que lentamente esta sal o estas sales vayan aumentando en volumen y vayan lentamente abriendo las rocas, haciendo que sus grietas sean cada vez más anchas o más abiertas. ¿Sí? Y todo es por la acumulación de las sales minerales. ¿Sí? Está aquí. Sin embargo, estar cerca del agua del mar no es la única forma de que se pueda generar la haloclastia. También se genera, o las sales también se transportan con el viento. ¿Cómo con el viento? Claro, es que desde el océano hacia el litoral sopla vientos, la brisa. Y esta brisa no solamente tiene aire, sino en el aire hay pequeñas partículas de agua microscópicas, que no lo vemos. Estas partículas de agua, en su interior tiene también pequeñas partículas o cristales de sales. Entonces, esta brisa, con sus elementos salinos, transportada en las gotitas de agua en el aire, va más allá del litoral, va más allá de las playas, van hasta varios kilómetros continente adentro y se van acumulando en el suelo, en las rocas, y en cualquier lugar donde se pueda acumular o depositar. Por ejemplo, en las viviendas, así es, en los edificios. Bien. Y esto genera también haloclastia sobre el cemento, sobre el concreto. Por esa razón, las casas que están cerca del mar, cerca de la playa, son muy afectadas por la haloclastia. Así es. Necesitan siempre tener un mantenimiento anti las sales para que no se vayan agrietando sus paredes. Ahora, también hay lugares donde hay una gran cantidad de sales y minerales que no necesariamente están muy cerca del océano o de una playa o de un litoral. Por ejemplo, yo he visto por el cercado de Lima, en Agustino, en Ate, Santa Anita, San Juan de Gancho, he visto que hay viviendas cuya parte baja de las paredes, la pintura se está pelando o se ha pelado y hasta el cemento que está en la parte baja de las paredes, o sea, el tarrajeo, se va descascarando. No sé si alguien en sus casas han visto ese fenómeno en las paredes de sus primeros pisos, del primer piso sobre todo. ¿Quién de aquí del aula ha visto algo así en sus viviendas? Que la parte baja de la pared se está pues pelando y también se está descascarando. Ajá, sí, sí, ahí está Christopher, bien, muy bien, ahí está Vic, también hay otros más que me están confirmando eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque también hay suelos en los valles, o en los lugares, en los terrenos, hay suelos que también tienen una alta concentración de sales, que lo llamamos salitre, muy bien, y que por acción de la humedad del ambiente, la humedad disuelve este salitre o esta sal, y esta humedad va ingresando a las paredes, por eso es que las paredes se humedecen en la parte baja. Y después, estas sales que ingresaron con la humedad se van acumulando en las grietas del concreto y entre el concreto y la pintura, y lentamente esta se va desmoronando, se va fragmentando, se va cayendo por pedacitos. Eso es haloclastia. Amigas, amigos, ¿quedó claro esta explicación, sí o no? Sí, profesor. Muy bien, gracias, campeón. La gente por el chat, a ver. Muy bien, Geraldine, bien, Patiño, Tomaya, correcto. ¿Qué más? Profe, ¿hay más? Sí, claro que hay más procesos también. Tenemos una más. La bioclasia. Quiero que por favor vean la foto
y me diga, ¿cuál es el detalle que más destaca en esta imagen, en lo que es bioclastia? ¿Qué es lo que destaca? Descríbeme la foto. Ahí por el chat. Si las veredas están rotas, ¿qué más? Hay un árbol, ya, hay un árbol. Hay un árbol que está, muy bien. Ahí dice, la raíz del árbol rompió la vereda. Interesante, muy bien, muy bien. Pregunto, ¿alguna vez ustedes han visto algo así parecido en la calle? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Está mi amigo Aarón. Muy bien, muy bien. Ya sea en su barrio o en otro barrio, pero han visto esto, ¿no? Así. Aún no tanto así, pero se han visto algo parecido o similar. Uno dice, he visto peores, dicen otros, hay otros han visto peores, muy bien. O bueno, no siempre fue así. Este árbol, desde hace décadas, obviamente era más pequeño, muy bien. Este era más pequeño, era una pequeña plantita, y la vereda estaba intacta. Pero de manera que el árbol va creciendo, también crecen sus raíces. Y las raíces crecen porque tienen que buscar agua para alimentarse, ¿no? Para poder hidratar al árbol. Y al crecer las raíces que se ramifican por todas partes, ocurre que en el suelo se encuentra pues con rocas, con piedra, con concreto. Y la planta, el árbol, no le importa qué obstáculo se encuentre al frente de ella, la raíz, las raíces siempre busca alguna pequeña grieta o fisura del concreto o de las rocas para meterse. Claro, porque las raíces primero son en puntitas muy delgadas, ¿no? O sea, se van metiendo, se van introduciendo en las grietas, ¿bien? En la búsqueda de agua, obviamente, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, estas raíces se van haciendo más gruesas. Y las raíces que están dentro de las grietas, aún siguiendo buscando agua, también van a crecer y su volumen va a ser que aumente y las grietas se abran más al punto que cuando ya son raíces muy grandes, han quebrado, han levantado las rocas o las veredas si estuviera en el área donde crece esta planta. Y eso se llama bioclastia, la acción de los seres vivos que fragmentan las rocas, pero no solamente de las plantas, también puede ser de los animales, la pisada del ganado de animales sobre las piedras también la van fragmentando hasta convertirlo en sedimentos, o también del hombre, ¿no? Que tiene que a veces que volar media montaña o un cerro o para lo que sea, para construir casas, viviendas o una minería, ¿no? Una actividad minera. Ese es bioclastia. Muy bien, listo. ¿Quedó claro ya esta explicación de la bioclastia, sí o no? ¿Me confirman, chicas y chicos? Sí, profesor. Ya, bien, mi estimado Aaroncito. Dice aquí la gente también por el chat. Sí, ya dice ahí, ya, muy bien. Sí, ya, muy temprano para comida todavía. Sí, profesor, sí, sí, muy bien. Acá. No te olvides, meteorización física fragmenta, rompe, quiebra, ¿ya? Fragmenta. Pero el otro tipo de meteorización, mis estimados, es la meteorización química. Así es. Y la meteorización química, aquí la palabra clave, ¿cuál es? ¿Cuál es, profesor? Ya no es fragmentación, es la palabra descomposición. Se descompone. Ya no solamente se altera en su tamaño y su forma, ya no. Cuando dices descomposición, significa que se altera todo. Y estas rocas se va a ir desintegrando, se va a ir alterando químicamente. Y, y lo que va a provocar, en otras palabras, que estas rocas
se van a convertir ya en otro mineral. Así es. Se convierte en otro mineral. Nada parecido a lo que fue originalmente, porque se ha descompuesto, se ha alterado desde su interior, desde su origen químico, desde su estructura química, se ha alterado. Y estos son propios de lugares húmedos o donde hay agua. Por ejemplo, coño, la oxidación. ¿Cómo es la oxidación, profesor? Todos los minerales, en especial los, este, los minerales metálicos, todos cuando están expuestos al oxígeno, tienden a, obviamente, oxidarse. ¿Bien? Por la presencia del oxígeno. ¿Y dónde hay oxígeno? No solamente el oxígeno está en el aire, no solamente. El oxígeno también está presente en el agua. Por eso es H2O, oxígeno. Así que los minerales, especialmente metálicos, se oxidan. Y una evidencia de esa oxidación es que los minerales y las rocas tienden a cambiar de color y se empiezan a desintegrarse. Por ejemplo, aquí vemos unas rocas. ¿De qué color son esas roquitas que vemos aquí en la foto? A ver, ¿de qué color es? Medios anaranjadas, rojas. Anaranjado, sí, medio ocre también, ¿no? Así es. Y adivina qué tipo de mineral tiende a transformarse en ese color cuando se oxida. ¿Qué tipo de mineral metálico en especial? A ver. ¿Te imaginas? Es muy común. ¿Qué pasa con los fierros que se quedan expuestos en las columnas en las edificaciones? Cuando un alambre, cuando un clavo queda ahí a la intemperie. ¿Qué pasa con esos metales? Se oxidan y se ponen de ese color. Claro. ¿Y de qué mineral estamos hablando? Hierro. Muy bien, es eso. Tan simple como eso. Muy bien, Aarón. El fierro, también llamado hierro. Así es. Cuando el hierro, cuando o el hierro o el fierro se oxida, se cambia de color. Y cuando, no sé si ustedes alguna vez han agarrado un alambre o han agarrado un fierro oxidado de una ventana, de una puerta o un clavo oxidado, cuando limpian el óxido con una lija o con una lima, pregunto, este metal ya queda limpio con el óxido, pero pregunto, ¿tiene el mismo tamaño? ¿Tiene el mismo peso? ¿Tiene el mismo volumen después que quitamos el óxido? ¿O es menos o es más? Claro, Naomi, muy bien, Todo se cambia. reduce. Claro, se reduce, ¿no? Y todo el óxido que ha caído, ese óxido, pues, es el hierro o el acero, que ya jamás va a volver a ser como antes. Ya jamás va a volver a ser otra vez hierro, porque ya se alteró químicamente, oxidación. Pero no solamente el hierro. Por ejemplo, el cobre. ¿Dónde hay cobre, profesor? Ah, en los cables de luz. Muy bien, en los cables de luz hay cobre, en algunos metales de adorno que también tienen cobre. Y cuando el cobre se oxida, adivina de qué color se pone. ¿De qué color se pone el cobre oxidado? Puede buscar ahí, por ejemplo, en Google. Ponga cobre oxidado en imágenes y dime, ¿de qué color se pone? Ahí busquen por Google. No, no es marrón, no. El cobre es color medio rojizo.
Medio rojizo es el cobre, pero cuando está oxidado, ¿qué color se pone? Busquen ahí por Google. Pongan cobre oxidado, pongan imágenes. Ajá, medio turquesa, medio verde, correcto. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, este es el óxido de ese metal. Así es, muy bien, muy bien. Y pregunto, ¿de qué color se pone el material, los metales que están hechos de plata? O sea, por ejemplo, yo tengo mi calavera, ¿no? Si fuera de plata, si se oxidara, ¿de qué color se pondría? Ponga ahí en internet. Metal plata oxidado. Busca ahí. Metal plata oxidado y dime de qué color se pone. Sabes que la plata es un color plateado bien bonito, ¿no? Bien plateado, bien bacán, ¿no? Me gusta a mí el color plata, más que el dorado. No me gusta mucho el dorado. Ah, bien, Ítalo. Casi, casi ahí. No es marrón, ¿no? Pero sí es negrito para plomo, para gris. Se pone así gris, medio plomizo, ¿no? ¿Sí o no? Suscrece la plata, ¿no? Así es. Ese es el óxido de la plata. Y si tuvieras tú, no sé, un marquito de foto de plata o un pequeño adorno de plata, ¿con qué lo limpias para sacar el óxido? ¿Con qué lo limpias? Una lija. No, ya no, la lija ya no, se malogra porque la plata es un metal fino. Si le metes lija, pues tu mamá te va a sacar la mugre. ¿Me vas a comprar otro adorno de plata, muchachos de miércoles? ¿Sabe con qué se limpia? Con limón. Con limón, a ver, corta medio limón, lo frotas, lo humedeces y después con una franela o un trapo seco de algodón te va a salir todo oscuro en el trapo o en el papel, porque está sacando las partículas de óxido que tiene ese metal de la plata. Así es la oxidación. ¿Sí? Y así cada mineral tiene su propio color de oxidación. ¿Muy bien? No sé si alguna vez ustedes han escuchado de la famosa montaña de los 7 colores en Cusco. Sí, profesor. Sí, sí, claro que sí, claro. Sí, el oro también, claro, también se oscurece el oro. El oro también se oscurece. Claro, que sí. Escucha la famosa montaña de los 7 colores, muy bien, en Cusco, ¿no? Ahora, esa montaña, amigas, amigos, es un atractivo turístico relativamente nuevo, ¿sí? Porque ya a veces que yo iba a Cusco, hace años atrás, que por cierto ya me hace falta mi dosis de actualización de viajes al Cusco, ¿ya? Hace años esta montaña de los 7 colores no era una ruta turística, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque esa cordillera, esas montañas que están ahí, estaba cubierto de hielo. Todo era nevado ahí. Era nevado, hielo. ¿Qué pasó con el hielo? ¿Qué ocurrió con el hielo de esas montañas que había en el pasado? Simplemente Derritió. desaparecieron, ¿sí? Desaparecieron por causa de quién. El sol. Obvio, ¿cuál? Calentamiento. Global. Calentamiento global, así es. Que ya vamos a hablar del tema de calentamiento global más adelante, que es un capítulo recontra pedido en San Marcos y bien paja. Sí, entonces, esas montañas son una de las tantas montañas que hay en el Perú cuyo glaciar, cuyo hielo ya desapareció por el calentamiento global. Entonces, al desaparecer ese glaciar, lo que ha dejado expuestos son las rocas que están debajo, que había o que hay, existían debajo de ese gran casquete de hielo que ya no existe. Y lo que se ve es que las rocas y la tierra que está en esa montaña tiene varios colores. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene varios colores? Porque esa montaña tiene una gran cantidad de variedad de minerales. Sí, amiga Sareli, por el óxido. Si hay óxido de distintos colores, significa que ahí hay, en esa montaña, ¿qué hay? En esa montaña hay muchos y variados minerales. Hay Metales. cobre, hay plata, hay oro. Así es, hay muchos minerales ahí.
Entonces, lo que estamos viendo en esas montañas de 7 colores es una evidencia de cómo distintos minerales prácticamente unidas en un solo territorio se han oxidado y los colores son diversos. Por cierto, hace 5 años atrás, una empresa canadiense, una empresa minera canadiense, iba a comenzar a realizar operaciones mineras en el área de la montaña de los 7 colores, porque hay muchos minerales, pues. Así es. Pero la reacción del Ministerio de Ambiente procuró de que ese proyecto minero de esta empresa canadiense se paralizara. ¿Por qué? Porque el otro Ministerio de Energía y Minas, este Ministerio de Energía y Minas es un ministerio bien mafioso realmente, este Ministerio de Energía y Minas ya había dado la aprobación para que la empresa minera vaya y reviente la montaña para sacar los minerales, ya autorizado, porque el Ministerio de Energía y Minas lo que le importa no es el medio ambiente, en realidad lo que le importa es sacar más minerales y que el Estado recaude, ¿no? Así es. No, entonces el Ministerio de Ambiente dijo, cuidado, aquí hay un problema. Esta es una ruta turística, los estudios de impacto ambiental todavía no están de todo aclarados ni establecidos. Falta más ver cuál va a ser el impacto positivo y negativo que tendría este yacimiento minero y cómo afectaría a este ecosistema y también cómo afectaría eso económicamente al turismo en Cusco. Entonces todo se paralizó, porque esas montañas tienen una gran variedad de minerales y el óxido es una evidencia de eso. Listo. Creo que ya quedó claro esto, ¿no? Este punto, ¿no? Quedó muy claro. Me he extendido bastante en ese punto de la oxidación. Continuamos. Otro proceso mira este proceso, la hidratación. Vamos a explicarte como con manzanitas, ¿ya? Para explicarte un poco la oxidación. Vamos a imaginar un experimento casero, para que te des cuenta cómo es la figura. ¿Qué pasa si tienes que hacer, o tu mamá va a hacer ají de gallina? Pregunta, para hacer ají de gallina, ¿cuál es el ingrediente básico? Aparte de la gallina o el pollo, obviamente. ¿Cuál es? Claro, Alison. Alison sabe cocinar, pues. Ya, Alison, llevo a tu casa a comer, ¿ya? El pan. Muy bien. ¿Y qué hacemos con el pan para que se transforme en la masa de la ají de gallina? Antes de licuar, ¿lo que hacemos? Claro, se remoja. Claro, se remoja. En agua o en leche, pero se remoja, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo remojo en agua, y después le echo leche. Pero mira, agarro un tazón con agua y meto los panes. Muy bien. Los panes están ahí todavía flotando, ¿no? Están flotando. Los panes primero flotan, ¿no? ¿Cierto? Y le dejo el pan ahí que remoje mientras yo estoy picando la cebolla, el ajo, toque preparado, toque sancocho, toque de sriracha, mi pollo, con mi pechito de pollo, ¿no? Haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Ya, sé cocinar, por acaso, para mí y mi mamá nomás. Ok, listo, ¿qué más? Y, y cuando regreso a ver el tazón, donde estaba el pan remojado, me doy cuenta de algo. El pan ya no se ve igual. El pan que era de este tamañito, de mi puño, muy bien, Alessandra, se hincha. Claro, después cuelo el agua, le saco el agua, después le echo leche y ya, y sigo con mi proceso de preparación. Pero el pan, de que de un tamaño se dilata, o sea, se expande. ¿Muy bien? Esto es muy parecido a la hidratación. Hay rocas que tienen una alta composición de calcio, que tiene su composición química, tiene mucho calcio, y estas rocas que tienen mucho calcio tienen la capacidad de ser un mineral muy absorbente de agua. Así que aquellas rocas que están en el fondo marino o en el fondo de un lago, para un ejemplo, donde hay mucha agua,
la roca va a absorber esa agua. Y al absorber, gracias al calcio, que va a chupar todo el agua, se va a aumentar en su volumen. Aumenta su volumen. Cuando llega a aumentarse, tanto se satura de agua, va a ser más saturación del agua, el calcio también va a aumentar en cantidad y después se va a ir lentamente desintegrando. ¿Y en qué se convierte? En el yeso. Un ejemplo de yeso, las tizas que estaban o que se usan, que se usaban antes cuando las clases eran presenciales para escribir la pizarra. Ahí está. Esa es la hidratación. Pero hay un proceso parecido a la hidratación. Pero pregunto, ¿hasta aquí quedó claro lo que es este proceso químico de hidratación? ¿Quedó claro, muchachos, sí o no? ¿Quedó claro? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, genial. Pero hay otro proceso parecido que se llama hidrólisis. ¿Bien? Y ocurre cuando las rocas, cuando están al fondo del océano o de un río o de un lago, también ha absorbido el agua, muy bien, pero la absorción de esa agua ha sido tan intensa que pasaron. Volviendo al, al ejemplo del pan remojado con agua. ¿Qué tal si me olvido de que está el pan remojado, ya piqué todo, pero me pongo a ver un rato mi tele o me pongo a ver en mi computadora, me pongo a ver Naruto, ¿no? Pongo a ver Naruto y me enchufo pues con la serie de Naruto, así me quedo horas así mirando y me enchufo. Y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, y me acordé que tengo que cocinar, ¿no? Y voy a la cocina, pregunto, ¿cómo voy a encontrar ese pan? ¿Ese pan ya va a estar hinchado o va a estar deshecho? Claro, Alessandra, muy bien. ¿Sabe cocinar también, Alessandra, creo? Muy bien, ¿qué hizo más la gente? ¿Cómo voy a encontrar ese pan que estaba remojado con agua? ¿Se va a seguir hinchado o va a estar deshecho? Muy bien, Aisha, muy bien. Deshecho. Claro, ya va a estar hecho, pues, cualquier otra cosa, pues ya no va a aparecer una masa de pan. Deshecho. Muy bien. Hay rocas, ¿qué pasa? Esto. Absorben tanto el agua que las rocas se deshacen. Y adivina en qué se convierten estas rocas cuando se deshacen. Se convierte en arcilla. O, para decir un término más comunes, estas rocas se convierten en este sedimento, o en arcilla, o se convierte en lodo. Lodo, un lodo común y corriente. Así es, así es. Claro, esto demora pues también sus miles de años para poder, pues, como dice, una roca en arcilla, pues, ¿no? Por saturación, por absorción del agua. A eso se llama hidrólisis. Por esto que en la imagen que ven en la pantalla es el lecho, el fondo de un lago que se ha secado. ¿Y qué vemos en el fondo del agua secado? Vemos la arcilla, vemos el lodo, que ya no está mojado, sino está reseco y se ha quebrado. Pero es lodo, fango, arcilla, que antiguamente fue rocas y ahora son sedimentos finos, que con el agua se disuelven. Es el hidrólisis. Muchachos y muchachos, ¿quedó claro eso? ¿Este proceso químico? Sí, ¿Sí o no? profesor. Gracias, Rosito. La gente, muy bien, muy bien. Por si acaso que estoy haciendo toda una traducción, una traducción de lo que es la meteorización química, sobre todo, porque a nivel universitario hay bastante teoría esto, pero teoría con explicación química, con fórmulas, con etcétera, ¿no? Hay mucho rollo y esto no te viene en el examen así tan especializado, ¿no? Sino te estoy tratando de explicar estos procesos químicos de la forma más domésticamente entendible, para que tienes cuál es su naturaleza esencial de cada uno de ellos. Una más. Sí, ¿verdad? Que este tema de la meteorización química en la universidad, que hace 20 años que lo llevé como curso, ya que era aburridazo. El profe era muy bueno, sino que muchas fórmulas, tenemos que aprender, bastante química.
A mí no me gusta mucho la química, pero bueno, ahí estaba. Ya. La carbonatación. Mira, este tema interesante. Acá está la carbonatación y también el proceso también de lixiviación. ¿Cómo es esto? La carbonatación y la lixiviación. Eh, ¿Qué pasa cuando cae agua de la lluvia o el agua de un río o de un lago? ¿Qué pasa con esa agua en la superficie de la Tierra? ¿Se mantiene en la superficie o esa agua también se logra filtrar en el subsuelo? ¿Qué ocurre con esa agua que está en la superficie? Claro, lentamente se filtra en el subsuelo. Esa agua ingresa en el subsuelo. Hay filtración en el suelo. ¿En qué se va a convertir, chicas y chicos? En agua subterránea. Muy bien. Sin embargo, hay lugares en el Perú y en el mundo donde el subsuelo no solamente es suelo, no solamente es tierra y unas que otras rocas, sino que en el subsuelo hay estructuras rocosas muy grandes conformadas por roca caliza. ¿Bien? Y cuando esta agua subterránea, esta agua que se va infiltrando en el subsuelo, va absorbiendo el CO2, entonces esta agua con CO2, muy bien, al contacto de la roca caliza, estas se van desintegrando, ¿sí? Es como si agarraras un pedazo de sal y lo humedeciera. La sal se va a desintegrar. Algo parecido y más lento pasa con las rocas calizas que tienen el subsuelo. Se van a humedecer y se van a desintegrar las rocas en el subsuelo. Al desintegrarse, ¿qué se va a formar? Cuevas, las cavernas. Muy bien. Y parte de ese proceso de carbonatación, pues se viene dióxido de carbono, el agua con CO2, muy bien, y también está la lixiviación, es que justamente el agua desintegra las rocas y forma algunos cuerpos, unas columnas en el techo llamadas estalactitas, que es la acumulación justamente de calcio en las paredes, que se van solidificando cada vez que gotea el agua del techo hacia el piso. Eso es la carbonatación y la lixiviación, la que genera la formación de estas cavidades subterráneas. Muy bien, listo. Todo eso viene a ser la meteorización química, mis estimadas y mis estimados. A continuación, te voy a pasar un pequeño video de, de la historia de una roca, ¿sí? De una roca, un dibujito animado. Sabemos que las rocas son cuerpos inorgánicos, no son seres vivos, obviamente, ¿no? Sino que este dibujo, la roca está caricaturizada, ¿no? Es como si tuviera vida, tuviera patas, ¿no? Pero más allá de la parte caricaturesca de esta piedrita, esta roquita, su historia, es cómo esta se va transformando. Y vamos a ver aquí hasta formas de meteorización física y también una forma de meteorización química, pero ya no natural, sino alterada por el hombre. Y vamos a ver esta continuación una vez el video para no dar tanto chamullo. Vamos a ver.
Ajá. Muy bien. A ver, qué cosas hemos observado en este corto vídeo? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos observado? Sí, sí, me escuché bien. Hemos visto cómo de, los cambios de la historia se han presentado de forma acelerada para ver cómo la roca, que tenía una apariencia inicial, lentamente se fue modificando, básicamente ya sea por intervención del hombre, pues cuestiones de los elementos externos, y también donde ha visto cómo se ha ido cambiando de tamaño, su aspecto de apariencia de forma física, y cómo hasta después se convirtió en una especie de espejo vidrio, ya cuando tuvo un cambio químico, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando durante todo el largo de millones de años en la historia. Razón que me da a pie a reflexionar un poco de que si esta roca que tengo acá, si esta roca hablara, si tuviera ojos, si tuviera memoria, ¿qué cosas nos contaría, no? ¿Qué cosas ha visto esta roca a lo largo de su existencia, no? Porque obviamente estos son mucho más antiguas que nosotros, tienen millones de años de antigüedad y tienen una gran cantidad de información, ¿no? Que han sufrido pues una serie de cambios y alteraciones hasta dar a la forma y el cuerpo que tenemos hoy en las manos. Obviamente esto ha sido grande, quizás ha sido una montaña, no lo sabemos. Entonces ahí tiene mucha información. Dice aquí, me dio pena tocar una roca. Ah, ya, te dio pena una roquita. Ya, bueno. Entonces, este dibujo animado justamente era poco para observar, ¿no? Cómo todo este proceso es constante, permanente, dinámico, con el pasado de largo de toda la historia de la Tierra, ¿no? Así es. Al punto que, bueno, el dibujo animado hasta llegó a otro planeta, ¿no? Donde ya formó parte de otro ecosistema, ¿no? En el futuro. Listo. Ahora vamos a explicar el segundo proceso de la geodinámica externa. En este segundo proceso está lo que denominamos la erosión, o también se le llama como la denudación, que viene a ser pues el cambio, la transformación, el lento pero constante proceso de desgaste de toda la superficie de la Tierra por elementos geográficos, y que a diferencia de la meteorización, que actúa específicamente sobre las rocas, aquí la erosión desgasta pero todo, no solo las rocas, sino toda la superficie de la Tierra. En su intento, en su proceso de intentar nivelarla,
es cuando uno tiene una madera muy áspera y la lija, ¿no? Para que esté planita y sin astillas, ¿no? No, la lija viene a ser la erosión, ¿no? El desgaste, ¿no? Igual, ¿no? En la superficie de volcanes, paisajes, etcétera, va a ser desgastado por diversos agentes geográficos, que vamos a ver un momento, y que va a dar justamente la modificación del paisaje en entorno con el pasar del tiempo. Y este tipo de erosión, o la erosión, mejor dicho, tiene tres fases. A diferencia de la meteorización, que la roca donde se destruye en el lugar donde se ha originado, en erosión hay transporte, hay desplazamiento de los residuos, de los sedimentos producto de este desgaste. Y por esa razón que la erosión, y esto ha habido alguna vez en San Marcos, tiene tres fases bien definidas. La degradación o arranque, que es el arrastre físico de materiales por distintos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que aquí hubiese una lluvia, una nube, y hace que una lluvia, el agua de la lluvia cae sobre la montaña, y la humedad, el agua, hace que los elementos que están en la montaña se vayan humedeciendo y se vayan desprendiendo, se vayan soltando y se vayan cayendo. Y al caerse, la montaña ya no es más alta, sino un poquito más baja. Esa es donde va la primera fase. El relieve se está modificando por desgaste. Se llama degradación, desgaste. Pero los sedimentos van cayendo por acción de la gravedad, actúa a favor de la gravedad, y este proceso que está cayendo los sedimentos, los residuos, los restos de desgaste inicial, se le llama con el nombre de transporte. Así que se va desplazando hasta que llega un punto en que ya no va a seguir moviéndose ni rodando ni nada, y se va a ir lentamente acumulando. Un relieve se va a formar, un nuevo paisaje se va a formar por el constante proceso de acumulación de restos por millones de años, llamado la fase de la agradación o sedimentación, que es el acumulado de fragmentos y sedimentos de restos transportados mecánicamente por la gravedad. Así que, en conclusión, la erosión tiene estas tres fases y va a dar origen a relieves formados por la degradación y relieves formados por la agradación. Muchachos y muchachos, ¿quedó claro esta primera parte, sí o no? De la erosión. Por ejemplo, una playa está hecha de arena, mucha arena o muchas piedras. Una playa se ha formado por la erosión. Sí, la playa se formó por erosión. Pero ¿qué tipo de paisaje es esta erosión formada por las olas del mar? ¿Por degradación o agradación? Una playa. A ver. Estoy esperando una respuesta, muchachos. Claro, por agradación. ¿Por qué, profesor? Porque para algunos, porque la arena es un sedimento. La arena hace miles de años fue rocas que fueron destruidas por la meteorización y también por la erosión de las olas. Y las rocas se han chocado entre sí y se han fragmentado hasta convertirse en pequeñas partículas que ahí siguen acumulando y formando un paisaje por agradación, por sedimentos acumulados. ¿Sí? Ahí está. Un ejemplo sencillo. ¿Ya quedó más claro, muchachos, sí o no? Ajá, muy bien. Continuamos. Y vamos a ver justamente de los tipos de erosión. Tenemos ahí la erosión marina.
La erosión marina tiene como principal agente las olas, las corrientes marinas y las olas. Como ven aquí en la imagen, ¿no? Como las olas constantemente, sin parar, todos los días, todo el año y por todo el tiempo, va golpeando pues las rocas, los litorales. ¿Qué es el litoral? Litoral significa límite entre el mar y el continente y dando origen a varios tipos de relieves. Aquí en la imagen vemos los relieves o geoformas formadas por la erosión marina, divididos en sus dos aspectos o apariencias, por degradación y por agradación. En la degradación, o sea, por la destrucción inicial del relieve, golfos, bahías, ensenadas, penínsulas, punta cabos, todo eso vamos a ver un momento. Y por la agradación, o sea, relieves, paisajes de litoral marino, litoral, que se forma por la acumulación de sedimentos. Vimos las playas, vamos a que son los tómbolos, entre otros, etc. Por ejemplo, por degradación marina, tenemos aquí los más comunes. Por la degradación. Mira qué tenemos acá. Penínsulas. Profe, ¿cuál es la península? Ya. Esta larga extensión, casi puntiaguda, de continente que se dirige hacia el océano, pero que está unida al continente, se llama península. ¿Muy bien? Península. Cuando es más pequeña que la península, se le llama punta. ¿Muy bien? A ver, ¿alguna punta conocida aquí cerca de Lima? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál? A ver por el chat. La punta de Callao. Por supuesto, la punta de Callao. Pero que las puntas, repito, es más pequeñas que la península. Punta Hermosa, persona, también Punta Hermosa. Punta Negra, también Punta Negra. Muy bien. Que son más pequeñas que la península, pero se forman por el mismo proceso, ¿no? Esa misma característica, ¿no? Prolongación continental, larga, alargada, hacia el mar, ¿no? Pero sigue estando unido al continente. ¿Muy bien? Más grande península, más pequeña la punta. Ni en la bahía, ni en la bahía. La bahía es este espacio casi ovalado de mar que lentamente ha ingresado hacia el continente por acción de las olas que siempre golpean el litoral, carcomiendo sus bordes, destruyendo sus bordes, las olas, las mareas y las corrientes marinas. Entonces, estas bahías tienen esta forma ovalada y que es muy ideal para lo que es establecimiento de puertos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué por eso por los puertos? Porque aquí se puede poner muelles donde los barcos pueden ahí estacionarse y como está rodeado de continente, pues los protege de los vientos, haciendo que sea un lugar más estable para los barcos. Pero cuando es mucho más grande que la bahía, pues ya es a nivel pues casi continental, tenemos aquí los golfos. Los golfos. Esta forma casi en arco o de media luna, de océano que ingresa al continente, el Golfo. Como en el Golfo de México, como vemos en la imagen, pero el Golfo más grande del mundo no está en México. El más grande del mundo está en Asia, se llama el Golfo de Bengala. También las olas del mar y el viento, también con ayuda del viento, ha formado pues cuevas submarinas, ¿no? Cuevas que están pues en las estructuras rocosas, en los litorales, en las playas, en las islas, ¿bien? Sobre todo por estructuras rocosas, o también están los famosos arcos marinos, ¿no? Como el agua introducido por debajo de la roca formando una cavidad hueca y sobre ellas una especie de puente de rocas, ¿no?
por cierto, este arco marino llamada la Catedral de la ciudad de Paracas, ya no existe. Todo eso se cayó, se derrumbó con el terremoto de Pisco del año 2007. ¿No? No fue eso. Continuamos. Ah, también estaban los acantilados. ¿Qué son los acantilados, profesor? Son pues estas paredes verticales que están muy próximos al litoral. Estas paredes verticales, muy levantadas, elevadas, son los acantilados. Pregunto, ¿qué lugar representa esta área, esta foto? ¿Qué lugar es de Lima? Es mi lugar favorito. ¿Cómo se llama? Ahí está, muy bien, la Costa Verde. Muy bien. Esta foto la tomé hace poco, muy bien. Pero, amigas, amigos, la Costa Verde, ¿tú crees que siempre fue así? No. No siempre fue así. No, no fue así. ¿Quiere ver cómo es la Costa Verde hace más de 40 años? Así era la Costa Verde hace más de 40 años. ¿Ves alguna diferencia? Aparte que la foto también está en blanco y negro, ¿no? Pero ¿ves alguna diferencia en los elementos que hay en la Costa Verde? En la foto de hace más de Las 40 rocas. años, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a esa foto? ¿Qué cosas no hay ahí en esa foto hace más de No 40 hay años? pista, no. Está más allá. Claro, no hay pista, pues. Así es. No es prácticamente la misma altura esa amiga, Pati, o amigo. Así es. Sí, no hay pistas. O sea, ¿y ahora por qué hay pista? ¿Por qué ahora hay pista? ¿Es acaso que el océano ha retrocedido o es que el hombre ha ganado terreno al mar? Díganme ustedes. Así es, Alessandra, correcto. El hombre le ha ido ganando terreno al mar en la Costa Verde. Porque la Costa Verde es un acantilado, como ven ahí, ¿no? En la foto antigua. ¿Y cómo le ha ganado terreno al mar? Te cuento brevemente una historia que quizás a no mucho le interese, pero te la cuento igual. Eh, todos nosotros alguna vez hemos viajado en el metropolitano por una ruta que se llama la Vía Expresa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. La Vía Expresa tiene más de 40 años de existencia, ¿ya? La Vía Expresa, para construir esa autopista, ha tenido que hacerse una profunda y larga excavación. Por eso es que esa autopista no está a nivel de la ciudad, sino está hundida, está por debajo, ¿no? Está a varios metros de profundidad. Es una extensa y enorme zanja que comienza desde la Plaza Grau en Lima, en el distrito de Lima, hasta casi, hasta casi finalizar, hasta casi Surquillo, ¿no? Pasando Surquillo. Así es. Una extensa y larga zanja. Toda esa cantidad enorme de tierra y rocas que se sacaron para hacer esa excavación, por órdenes del alcalde de aquella época, que falleció hace poco, el político Luis Bedoya, eh, ordenó, como parte del proceso arquitectónico de modernización de Lima, que toda esa tierra removida del Zanjón, de la Vía Expresa, sea llevada hacia la Costa Verde. ¿Para qué? Para ganarle terreno al mar y sobre ese material, entonces desmonte, todas esas rocas y tierra que se extrajo de la obra, se asentó bien y después se construyó la pista del circuito de playas. ¿Qué te parece? Y así apareció la pista y las playas que vemos aquí. Esa es la historia. Para aquellos que quizás no les interesaba, por ahí está. Continuamos. Agradación marina. En la agradación marina y la acumulación de sedimentos, de rocas o de arena. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen una playa, una pequeña lengua de arena que se llama flecha, un tómbolo,
que es como un puente de arena, es como una vereda, un camino de arena que une el continente con una isla. Aquí vemos en la imagen, este es un tómbolo, muy bien, que une pues esta playa con esta isla, las playas propiamente dichas, y otro tipo de litorales. Eso es por agradación. ¿Qué más? Erosión fluvial. Ese proceso constante de desgaste que realiza el agua de los ríos y riachuelos sobre la superficie terrestre, porque el agua también desgasta, erosiona, rompe la superficie de la tierra, dando distintos tipos de paisajes. Por ejemplo, por degradación, forman valles en forma de V, o sea, valles angostos, cataratas, cascadas, los famosos rápidos para hacer pues, el canotaje, los cañones, que son como valles, pero más angostos y más profundos, o los meandros, cuando son, cuando el río no erosiona hacia abajo, sino erosiona hacia los costados, y la forma como se les pasa el río es como fue una serpiente. Esto es muy común en la selva. Y la gradación, porque dice el viejo dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, el río no solamente lleva agua, también trae piedra, arena, de monte, de todo. Y esos sedimentos, estos elementos, estas partículas se van acumulando en la orilla de los ríos o se van acumulando cada vez que el río se desborda y deja todos esos sedimentos esparcidos en el territorio. Ahí tenemos, por ejemplo, las terrazas, que son los terrenos que están junto a la orilla del río, muy bien. Los conos directivos, o también se llama abanico aluvial. Los conos directivos o abanicos aluviales están muchos en la costa peruana, hay casi todos los ríos de la costa de Perú terminan, antes de llegar al Océano Pacífico, se abren pues como un abanico, se llama cono directivo, y desembocaduras como los deltas o estuarios. Vamos a ver aquí algunas imágenes. Por degradación, tenemos el cañón, mira, profundo y angosto, el valle en V, que es un poco más abierto, pero en forma de letra V, las cataratas y el meandro, ¿no? Mira cómo el meandro, en la imagen que tú ves aquí, el río va erosionando de costado a costado, izquierda a derecha, va erosionando y va moviéndose lentamente con el pasar de los años, cambiando su forma de su trayectoria, su curso, los meandros. Esto ocurre cuando el terreno en cual se desplaza un río no es un terreno montañoso, como vemos en la parte superior o al lado derecho, sino que cuando el terreno por donde se desplaza un río es un terreno de baja pendiente. Cuando digo baja pendiente significa un terreno plano o casi plano, como en la llanura amazónica. Y esto vino en San Marcos, también un momento, me pregunta, ¿no? ¿A qué se debe la forma meándrica de desplazamiento de los ríos amazónicos? Y entre las claves estaba la correcta, que era la baja pendiente. Y por la agradación fluvial, o sea, por la acumulación de sedimentos, tenemos aquí, pues, el cono directivo, o también dije abanico aluvial. Estas son las terrazas que se van formando lentamente en los bordes del río por la acumulación de sedimentos. El estuario, cuando el río desemboca en un solo canal al océano. O el delta, cuando se abre en varias ramas el río, en varios brazos, desemboca al océano debido a que el río tiene muchos sedimentos transportando, y cuando llega al mar se encuentra con un mar que tiene un oleaje débil, tiene poco oleaje, no tiene una marea muy alta ni muy baja, y también tiene poca profundidad, lo que le permite que se formen estos pequeños islotes, estas pequeñas acumulaciones de sedimentos, y el agua se desplazan por canales. En el Perú hay delta en el río Tumbes, deltas en el río Tumbes. Y en el mundo hay muchos deltas, como el delta del río Nilo en África, el delta del río Orinoco en Venezuela,
o el delta más grande del mundo, el delta del río Ganges, Brahmaputra, en la India, con Bangladesh y Myanmar, en el sureste asiático. Sobre la erosión glaciar, tenemos aquí cuyo agente principal es el hielo. ¿Y qué hace el hielo? Mira, pregunto, miren este glaciar. ¿Este glaciar pesará unos cuantos miles de kilos o pesará toneladas? A ver, los glaciares. ¿Qué creen ustedes? ¿Pesarán unos cuantos miles de kilos o toneladas? Por supuesto, toneladas. Y ese enorme peso de toneladas de hielo va a presionar las montañas o los relieves. Al aplastarlos, está erosionando. ¿Qué más? El hielo nunca es estático. El hielo crece y después se contrae según la estación. Aumenta en temporada de más bajas temperaturas, el hielo crece y cuando crece arrastra rocas, arrastra elementos de la corteza terrestre, arrastra, desgasta. Es como si fuera una lija que pasa sobre una madera. ¿Y qué pasa cuando una lija flota sobre una madera? Forma serrín, ¿no? Igual, cuando el hielo crece y arrastra materiales sobre la parte de la superficie de la Tierra, también pues va destruyendo corteza. Y se forma aquí, por degradación, valles en U, valles más amplios en las zonas altas de las montañas, o también en algunos valles que están cerca del nivel del mar, en algunos lugares cercanos a los polos, las abras o pasos, que son los lugares menos elevados entre las montañas, entre los nevados, circos y fiordos. Y por gradación tenemos aquí la acumulación de ¿qué? Rocas fragmentadas por la presión y el arrastre de los glaciares, y el grumbling, que son las rocas destruidas por el hielo, pero mezclado también con lodo, y se hace una gran masa, un montículo de lodo, arcilla y rocas, pero todo de origen glaciar. Aquí tenemos por la degradación. Ahí está, mira, en la imagen. El hielo crece sobre esta quebrada de la montaña, pero cuando llega la época de más calor, el hielo se derrite y lo que deja que es esa cavidad en forma de U, que es el valle, ¿no? Con esta misma denominación que se ve aquí, valle en U. O círculos glaciares, ¿no? Los círculos glaciares son montañas, la foto no da para más, pero de forma circular, donde se ha acumulado un glaciar y en el fondo un pequeño lago. O los pasos o abras, que son los lugares más bajos de las cordilleras, donde es más factible construir una carretera para cruzar un sistema montañoso. Y los fiordos, que son estos valles que se han formado justamente por el deshielo de los glaciares, formando estos acantilados, y estos canales están justamente a la orilla o muy cerca del océano, del mar. Así es, donde al formarse estos valles, estas entradas por erosión glaciar, el agua del océano ha ingresado inundando toda esta área. Esto es muy común ¿en dónde? En Groenlandia, es común eso en Noruega, al sur de Chile también algunos fiordos también hay. Vamos, creo que ver un pequeño video sobre los fiordos, para que lo veas. Ahí está.
breve pero concreto los datos que me dan de los fiordos. Veamos. Por agradación glaciar, lo que hablamos un momento, ¿no? El retroceso de los glaciares o el avance deja expuesto materiales rocosos llamados morrenas o materiales rocosos mezclados con lodo y con sedimentos llamados grumlings. Ahí está. La erosión eólica, que básicamente su agente erosivo es el viento, que va a soplar sobre la superficie de la Tierra, levantando y transportando partículas como arena, como tierra, pero también a soplar el viento sobre estructuras más sólidas como unas rocas. Hay rocas que se permiten lentamente con los millones de años ser esculpidas por el viento, dando origen a formas rocosas caprichosas, dando origen a formas de aspectos de animales o elementos que están libres de la imaginación de uno, como por ejemplo por degradación, tenemos los pedestales que son columnas verticales de rocas, cuando el viento sopla a menos de 5 metros de altitud, o los bosques de piedra, ¿no? Conocidos porque son estos lugares donde hay formaciones rocosas que tienen esas formas caprichosas para la imaginación del hombre, cuyo viento ha soplado sobre las rocas por sobre más de 5 metros de altitud también, erosionando y esculpiendo lentamente. Y por agradación, que se ven más en las regiones desérticas, el viento acumula y transporta arena, dando origen a colinas de arena, llamadas dunas, o también colinas o cerros de arena llamados médanos. La diferencia entre ambas es de que las dunas se pueden mover lentamente por el empuje del viento, pero en cambio los médanos no se mueven, son fijos. ¿Por qué? Porque la parte interna de esta gran colina de arena, los médanos, están de una base rocosa, lo que le da una estabilidad y no le permite que se muevan, se desplacen. Y el LOIS viene a ser prácticamente lo que estamos viendo aquí ahorita, que es el LOIS. ¿Alguna vez te ha pasado que estás muy alegre de la vida caminando por la calle, el viento sopla, levanta polvo, y ese polvo que se levanta con el viento se te ha metido en los ojos? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? Confirmen, por favor, confirmen. Sí, profesor, varias veces. Así es, ese es el famoso LOIS. Así es. Listo. Y tenemos aquí la degradación, pues, eólica, el pedestal, bosque de piedra. Ah, y también están los famosos REC o desiertos, que también, pues, son zonas, llanuras con rocas y arena que se van formando y acumulando. Este tipo de terreno es muy común en Nazca, donde está la famosa línea de Nazca, donde es posible no hacer una zanja, sino simplemente mover las rocas y un poco la tierra, dejando una línea y se va a ver desde lejos el trazo que estamos haciendo. Entonces, y tenemos aquí las dunas y los médanos que te hablé hace un momento, básicamente más en los desiertos. La erosión kárstica, amigos, la erosión kárstica que está muy vinculado con el proceso de la meteorización química, que es la lixiviación y carbonatación, es causada por la filtración del agua subterráneas al subsuelo, ¿no? Desgastando y degradando las rocas de tipo caliza, dando origen a cuevas y cavernas por degradación, y por agradación la acumulación, ¿no? De las famosas estalactitas que vemos aquí en los techos, las estalactitas y las estalagmitas en el piso. ¿Y por qué se forman las estalagmitas? ¿Por qué? Porque cuando gotea una estalactita, al gotear no sale que hay agua, sino también cae con pequeñas partículas de calcio y minerales que lentamente se van acumulando del piso hacia arriba. Tarda miles de años en crecer un par de centímetros, una estalactita, una estalagmita, y más miles de años para que ambas columnas se logren tocar formando una sola que es llamada estalagnato. Así es. Ahí tenemos ahí estalactitas, estalagmitas en imágenes reales, un estalagnato.
Bueno, vamos a continuar, estamos con el tiempo. Y la última erosión que quiero presentar es la erosión aerolar, en el cual es un proceso que busca aplanar todo el terreno, principalmente cuando el terreno está compuesto por rocas sedimentarias, en las faldas de los cerros, cuando el terreno es inclinado, ¿no? O también se llaman colinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae agua de la lluvia, ¿no? O de una inundación, un aluvión, un mal llamado huaico, sumado que el terreno está inclinado, ahí está la gravedad, muy bien, la gravedad, hace que el terreno se vaya erosionando, todo se arrastre, todos los materiales que están arriba de las montañas bajen, ¿no? Con el agua. Y hay tres procesos. El lavado, cuando el agua se desplaza de forma más amplia y arrastra una gran extensión de una colina o ladera de montaña. O la arrollada, cuando el agua de la lluvia cae y se va formando, se va metiendo por las grietas de la superficie terrestre, formando grandes quebradas o surcos, y dando origen a estas crestas. Esto se llama arrollada, muy común en las partes altoandinas. Y el crep o rectación, cuando el agua se filtra en el subsuelo y el suelo se acumula tanto de humedad debajo que pierde estabilidad, y si por ahí hay una zona débil, una falla geológica, lo que va a ocurrir es que el terreno que tiene la superficie se va a desmoronar. Más que desmoronar, se va a derrumbar, se va a desplazar, como vemos aquí en la imagen, se desplaza y puede interrumpir carreteras, caminos o terrenos. Eso se llama rectación. Toda la parte de una montaña se desliza porque el agua se ha metido por la parte interna y la ha generado como una especie de área inestable. Vamos justamente a ver un video de esto. Mira bien, este es un ejemplo de rectación. Esto ocurrió en Huánuco y pasa cada vez que después de la temporada de lluvia. Después de la temporada de lluvia, porque aquí no hay lluvia, acá está seco. Ahí está, ese es. Ahí queda ya. Es nomás bravo, aguantando lo que a la justa se salió el... Puta, que a la justa se ha hecho caso, ¿no? Así es. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha visto algo parecido cuando ha viajado por carretera o viajado al interior del país? ¿Sí o no? Ah, dice que sí han visto, muy bien, en un lugar. Sí. Otros dicen que no. Correcto, Patiño. Si en una pregunta de admisión no te pone el nombre de arrollada, también se le llama cárcavas. Muy bien. El cárcavas es un término no tan técnico en la geodinámica, pero sí, la cárcava es la arrollada concentrada, también se llama así. Listo. Muy bien. Listo, vamos a hacer la dirigida. La otra vez vi en TikTok un video de rectación, pero más bravo que este, pero yo no sé cómo bajar un video de TikTok a mi computadora o a mi celular. Si se puede o no se puede. A ver, alguien si me dice que sí se puede para... Si se puede, voy a investigar cómo bajarme el video de un TikTok ahí para... A veces en Sí se TikTok puede, cuando datos importantes que refiero. Sí se puede. Ah, ya. Entonces me voy a descargar, voy a buscar la manera cómo descargar para mis futuras clases, algunos videos que veo interesantes de geografía, otros fenómenos, porque una vez vi una rectación, pero alucinante, era, pero wow, más impresionante que esto en realidad. Esto no es nada. Ah, dice aquí, pero solo los videos que te permiten. Ah, imagino que algunos videos sí te permiten y otros no. Ya, interesante. Bueno.
Bueno, también estoy pensando en próximamente incursionar también en TikTok, en mi canal de YouTube que tengo de Geolocos del Perú, pero voy a tratar de hacer algunas cositas en TikTok también. Voy a tratar de hacer. Vamos a la primera pregunta. Ah, ya, si no lo puedo compartir con alguien, lo puedo descargar luego en la laptop. Ya, acá. Esta semana es mi tarea, cómo descargar videos de TikTok. Los videos que me interesan, ¿no? No los bailecitos, esas vainitas, no, pues esa vaina no. Eso es para ustedes, chibolos. Vamos a la pregunta 1. Dice, la meteorización es el resultado y la disgregación o descomposición, ¿de qué? Había traducido esta pantalla, de las piedras y minerales que se encuentran por encima o en la cercanía de la superficie de la Tierra. Esto ocurre tras un contacto con la atmósfera, biosfera, higrósfera o determinados agentes biológicos. Esa alteración los lleva a incrementar el volumen o su volumen, bajar su consistencia, reducir el tamaño de sus partículas o formar otros minerales. Al respecto, determine el valor de verdad de lo siguiente, verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados a dos de la relacionados a la meteorización química. Vamos a ver. Comprende el proceso de transporte y depósito. A ver, tranquilo. La meteorización no transporta y deposita materiales. Eso hace la erosión. Bien claro, estaba ahí escrito que la meteorización, las rocas se destruyen in situ, no generan transporte. Entonces la primera es más falsa que promesa de ex. ¿Muy bien? Es la descomposición de los minerales de las rocas. Ajá. Cuando ves química, sí es descomposición, ¿no? En cambio, si fuera física, sería fragmentación. Perfecto. La 2 sí va, es verdadera. Resulta ser más intensa en los sedimentos húmedos que secos también. En los lugares húmedos es más obvio la meteorización química. Y dice, es la fragmentación de las rocas in situ. Sí, es in situ, sí, pero la meteorización química no es fragmentación. Fragmentación es física, no química. Debería ser descomposición. Así que la última también es más falsa que promesa de tu ex. Así que la clave será ¿cuál? Dedito. Varo Micho, dedito. Muy bien. Muchachos, ¿quedó claro ya? ¿Sí? Vamos a la segunda pregunta. El relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos geológicos internos y de los procesos geológicos externos. El cambio continuo de las diferentes formas que se presentan en la superficie terrestre es lo que se denomina modelado de relieve. En ese conjunto de procesos, la erosión puede ser caracterizada se puede caracterizar básicamente ¿por qué? Porque arranca, o sea, destruye, degrada, transporta esos minerales hacia dónde? Esos sedimentos hacia una zona baja donde se va acumulando lentamente por agradación. Básicamente son las fases de la erosión. Así que la clave sería en ese orden. Primero arranca, transporta y después deposita. Clave Anita. La número 3. Los sedimentos transportados y depositados por los ríos se denominan depósitos aluviales, que llevan a la formación y desarrollo de algunos relieves. En este contexto, aquellas unidades geomorfológicas de la costa peruana originadas por procesos de agradación y depositación fluvial. O en la costa peruana, ¿qué hay? Por agradación. Barrizales y valles transversales, valles transversales sí hay, pero no hay barrizales, porque barrizales es un relieve formado en la selva, no va en la selva, también en la costa peruana. Abanicos aluviales, también llamados conos directivos, sí se forman eso en la costa peruana. Y los deltas, bueno, hay un delta específicamente, el delta del río Tumbes. Entonces, que la clave es aquí, la B de bonita. Muy bien.
La cuarta, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados a las diferentes fuerzas exógenas, o sea, externas, que intervienen en el modelado, o sea, en la erosión del relieve terrestre. Esta es una pregunta que vino en San Marcos, como que dice 2020. Aquí básicamente lo que sí intervienen en la destrucción del relieve terrestre es un modelado, son la 2, la 3 y la 4. Las plantitas no. O sea, líquenes y musgos son pequeñas plantitas muy pequeñas que no fracturan las rocas, que no tienen raíces profundas. No va. Menos los microorganismos como las cianobacterias. Pero sí, pues, la tonalidad rojiza, ocre o parduzca experimentan oxidación, pues son colores de oxidación. Las altas montañas, el proceso de meteorización conocido por gelifracción, si en las altas montañas se forman glaciares, donde por las bajas temperaturas el hielo también rompe las rocas. Y las calizas se originan en paisajes cársticos por la disolución de carbonato de calcio. Claro que sí, las cavidades subterráneas. Así que la clave será aquí, dedito. Vamos en la número 5. En algunos paisajes del mundo se caracterizan por diferencia entre tener playas, dunas, etc. Cada uno de esos paisajes han sido modelados por diferentes procesos de cargas, arrastre de sedimentos, posibles por la fragmentación de las rocas. En el caso de la formación de los conos directivos, se puede afirmar, de los conos directivos, ¿se originan por procesos geológicos de origen tectónico? No, tectónico no, ese tectónico es interno, y estamos hablando de un proceso externo. ¿Son relieves modelados principalmente por el viento? No, los vientos no forman conos directivos, ¿no? Le hemos explicado en la clase. Pero sí por un río forman conos directivos. Por esa razón que dice que resultan resultado de la degradación fluvial, pero sí, fluvial sí, pero no degradación. El cono directivo se forma por la agradación fluvial, así que no va. Están ubicados en la parte baja del curso del río, sí, están en la parte inferior, casi final de los ríos, los conos directivos o abanicos fluviales. Clave sería Chipí. Un grupo de estudiantes de una institución educativa recorre y observan diversos paisajes en nuestro país. Aquí está Cueva de las Lechuzas, las figuras petras de Guayay, que son rocas, pues bosque de piedras de Guayay, el paso de la Viuda, que es una formación entre montañas, y la cantidad de la Costa Verde. Lo que queremos aquí, dice el profesor, es qué tipo de erosión influye respectivamente en cada uno de esos elementos, que uno de esos paisajes. A ver, si vamos a relacionar rápidamente. La Cueva de Lechuzas tiene que ver con la erosión cálcica, así que puede ser la B o puede ser la C. Y las figuras pértidas del bosque de Guayay, o sea, el bosque de piedra, es formado por erosión eólica. Y aquí, entre las claves, la única que es eólica es la clave C, así que la clave sería Chipí. Ahí está. En A7, lo que vemos aquí en esta imagen, ¿qué tipo de desembocadura es? Es una desembocadura de un río por erosión glaciar, por agradación, que se abre en varios canales, llamados deltas. Deltas. La clave sería aquí, Chipí. Muy bien. En la número 8, la geomorfología estudia la forma de la superficie terrestre y los procesos que las generan. La superficie terrestre funciona como un sistema que tiende a mantener un equilibrio dinámico entre la forma de terreno, como observamos, y los procesos geomorfológicos e hidrológicos que actúan sobre ellas. Por ejemplo, al explicar la geoforma del litoral peruano, como la presencia de bahías, penínsulas, acantilados y playas, considera como principal factor la formación de procesos erosivos. Al respecto sobre este proceso de formación de estos relieves, se puede afirmar, vamos a ver, sobre la formación de relieves del litoral, de origen de erosión marina. La geoforma del litoral marino mencionado hace referencia a relieves originados por procesos de agradación. A ver, agradación, vamos a ver. Vamos a ver, playa sí es agradación, sí lo es, pero el acantilado, la península y la bahía, no, eso es por degradación. Así que la primera no va. Solamente se cumple solamente para uno.
La acción erosiva del mar sobre afloramiento rocoso, o sea, por levantamiento de rocas, forma relieves por agradación y degradación, sí, las dos cosas de forma simultánea. Los sistemas fluviales que se dirigen hacia el mar determinan que su desembocadura relieve por meteorización. No, la meteorización no tiene que ver con la parte fluvial, sino con la destrucción de las rocas por el medio ambiente, por el clima principalmente. No va. Las bahías y las penínsulas en el litoral son formadas por acción de abrasión. Abrasión también significa desgaste o arranque. Así que eso sí va. Entonces la clave sería ¿cuál? La clave sería, la B. 2 y 4. Voy borrando esto. Y las últimas claves, pregunta 9 y 10, finalmente para acabar ya, son la A y la D de dedo, respectivamente. Bien, chicas y chicos, este material lo voy a subir en breves momentos a la intranet. Lo voy a subir para que tengan también ya las preguntas también ahí resueltas y toda la teoría adicional a la que se le da en el texto en PDF. Muchachos y muchachos, muchas gracias por estar acompañándonos en la clase del día de hoy. Lo de los dormilones, por favor, anotense más temprano para que no se pierdan la parte introductora, que siempre la parte más happy. Y nos vemos la próxima semana. Chao con todos. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Chao, profesor, cuídese. Chao, Igualmente. profe. Profesor, Chao con todos. Chaitos, chaitos.